Le cuento que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. En caso de ser aceptada, será turnada al Senado para su ratificación. Después, la Cámara Alta deberá nombrar un nuevo ministro a propuesta del jefe del Ejecutivo. El ministro Arturo Saldívar consideró que su ciclo ha terminado después de 14 años en la Suprema Corte. Aún le quedaba uno por concluir el periodo que marca la Constitución. En una carta dirigida al presidente López Obrador señaló que las aportaciones que puede realizar desde su posición de ministro en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales, así lo dijo. Por ello estima que es de mayor importancia sumarse a la consolidación de la transformación de México. Por su parte, la Suprema Corte está a la espera de la respuesta del presidente y de lo que diga el Senado, conforme a lo dispuesto en la Constitución. De acuerdo con el artículo 98 constitucional, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solo procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Antes de dar a conocer en redes sociales la renuncia, Arturo Saldívar le informó su decisión a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Pero después de presentar la renuncia, Arturo Saldívar se reunió con la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. La aspirante presidencial del bloque oficial publicó en redes sociales una fotografía de este encuentro. Al pie de la imagen, Claudia Sheinbaum escribió: "Acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país". Por su parte, Arturo Saldívar señaló que el México con el que soñamos es posible. Sigamos avanzando en su constitución. Un México igualitario, sin discriminación, en el que las personas jóvenes puedan cumplir sus anhelos. Por ese México sigo trabajando, dijo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, por su parte, informó que la Cámara Alta está a la espera de la notificación formal de la renuncia del ministro Arturo Saldívar para iniciar el procedimiento parlamentario correspondiente. Eduardo Ramírez señaló que el ministro Saldívar le expresó la determinación de trabajar y de dejar el Tribunal Constitucional para sumarse al equipo de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Dijo que la Secretaría de Gobernación enviará en los próximos días la renuncia de manera oficial para así darle trámite. Por su parte, senadores de oposición advirtieron que pondrán especial atención a la terna que envíe el presidente de la República para nombrar al nuevo ministro. Hablé con la secretaria de Gobernación, me dijo que en los próximos días me mandaba la renuncia de manera oficial para darle trámite a este procedimiento. En un segundo momento pues tendrán que mandar la terna nuevamente que el Ejecutivo envía al Senado y debe encontrarse un consenso. De no encontrarse, lo designa el Ejecutivo. Me he enterado por las redes sociales que va a una responsabilidad política propio de la aspiración de la doctora Claudia Sheinbaum y creo que es un tema de congruencia. Con uno, la doctora María Amparo Casar. María Amparo, muy buenas noches. Pues es ahora sí que la noticia del día. Sí, Pablo, muy buenas noches. Qué gusto estar aquí contigo. Pues yo comenzaría por decir, Pablo, fuera máscaras, ¿no? Confesión de lo que sabíamos, morenista, durante su tiempo como ministro, como presidente de la Corte, hoy lo declara en su carta, diciendo que él se va a trabajar para consolidar la transformación que inició el presidente López Obrador. Siempre Pablo pues fue un ministro polémico por varias cosas, ¿no? Por la primera, por votos que, dada su trayectoria, a todos nos sorprendió, sobre todo a los juristas, sorprendió los votos particulares o la exposición de las razones a por qué votaba en un sentido o en otro. Fue polémico también, Pablo, porque a pesar de que el presidente, por ejemplo, reclama que ahora no se esté fallando sobre un asunto de impuestos de un empresario, etcétera, lo que no nos dice es que
Saldívar sí hizo algo durante su periodo, fue procrastinar. Esto es, fue no permitir que llegara al Pleno o no turnar asuntos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales porque sabían que no tenían los votos y que iban a echar para atrás algún decreto, alguna ley que favorecía el presidente López Obrador. Todo esto no lo dice en su carta, obviamente, él se dice que va a trabajar para Claudia, y pues sí es muy sorprendente, primero la forma, dar a conocer la renuncia a través de las redes en vez de a través de los canales constitucionales, no me parece que corresponde a la investidura de un ministro de la Suprema Corte, y bueno, pues no cumple con lo que tú decías justamente, Pablo, que es el artículo 98 constitucional, en el sentido de que se presenta renuncia por causa grave. Yo no creo que sea una causa grave el tenerse que ir a consolidar la transformación de Andrés Manuel López Obrador. En realidad, el Senado tendrá la última palabra porque él puede decir, mira, esto no es una causa grave y por lo tanto no te acepto la renuncia. Eso es importantísimo porque tú bien lo dices, tendría que ser una causa grave y aquí no vemos el asunto de gravedad. Pero por otro lado, primero quería ahora sí que perpetuar su mandato 2 años más, cosa que se vino, por supuesto, una ola de críticas y finalmente no ocurrió. Y por el otro lado, me parece que es insólito e inédito que un ministro de la categoría del ministro Saldívar deje un cargo tan importante de justicia para irse abiertamente pues, a un cargo político, una campaña prácticamente. Así es, se va a una campaña y como, bueno, pues ha sido motivo de muchos comentarios sarcásticos en las redes, ya se pregunta uno si va a ser coordinador de vallas y aplausos o va a ser el tiktokero de Claudia Sheinbaum. Me parece realmente, vaya, inédito, como tú lo dijiste, que haga esto el ministro Saldívar, si ya había perdido buena parte de su prestancia, de su prestigio como ministro de la Suprema Corte, pues con este último tirito se terminó ese prestigio, poco o mucho que le quedara. Lo veremos, bueno, ya lo hemos visto, estás mostrando en la pantalla la fotografía de Saldívar y Claudia Sheinbaum. Creo que no le hubiera pasado nada si se esperaba un año para después irse con Claudia Sheinbaum, sobre todo porque el Claro. artículo 96, perdóname, el artículo 55 y el artículo 95, pues le impiden tomar un puesto por determinado tiempo, así que no tenía por qué haberlo hecho, podía haber concluido su periodo de 15 años en la Corte, le faltaba Claro. un año y una semana, Sí, Pablo, caray. y hacer pues ni modo, lo tengo que decir, un papelón de este tamaño. Ahora lo que hay que ver si realmente le aceptan la renuncia y sobre todo una cosa que hay que informar sería el quinto ministro o ministra que nombra el presidente López Obrador, Pablo, cuando normalmente en un sexenio tocan como máximo 3 nombramientos. Esto porque Eduardo Medina Mora Sí, fue forzado a salir de la corte y segundo porque ahora pues renuncia Saldívar. Realmente absolutamente. deja parado mal a su persona y también a la institución, ¿no? Nos tenemos que ir, María Amparo, pero nada más dime algo. ¿La Suprema Corte pierde algo, alguien? Este, pues sí, pierde a la Suprema Corte, no. El presidente de la República pierde un aliado, nombrará a otro con su mayoría, pero la Corte, pues finalmente se va a deshacer de alguien que creo que no llevó en alto tan un cargo tan importante y sobre todo en estos momentos en que se ataca la división de poderes. Como siempre, gracias por tu muy interesante análisis. Al contrario, Pablo, un gusto estar contigo. Igualmente, María Amparo.